Buenos días, Aragón. Buenos días, Europa. Este fin de semana hemos visto a los líderes del G7 reunidos con malas caras. El único que sonreía, y supongo que para no llorar, era el anfitrión, que ha sido, como suelen ser los franceses, exquisito atendiendo a sus visitantes. El G7, que tiene ya una larga vida, en estos momentos va a peor. Va a peor porque estamos viviendo una etapa del mundo que se parece mucho a la que vivimos hace 100 años. Cuando las cosas no marchan, hay que cambiarlas. Cuando un país se considera que puede imponer sanciones a los demás simplemente porque los demás han aceptado que sea el primero, el primus inter pares, ese país da a entender que no comprende ni poco, ni mucho, ni nada cómo debe funcionar una comunidad de Homo sapiens en unos momentos bastante difíciles para ellos. La reunión del G7, que pretendíamos que sirviera para suavizar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China fundamentalmente, empezaron de una manera macabra y han terminado sin resultados de ninguna clase. Como siempre, no es nuevo en los últimos tiempos. Ya desde la presidencia de Obama se ve que ese puesto de guardián, por decirlo de alguna manera, o de gendarme de los problemas que pasan en el mundo, que viene ocupando Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en estos momentos no funciona, sencillamente porque Estados Unidos se está retirando a sus cuarteles de invierno. Y al retirarse, todo el orden internacional está sufriendo las consecuencias. Vienen tiempos complicados y deberíamos entender qué es lo que está pasando y por qué ocurren estas cosas y por qué a lo largo de la historia debemos estar dispuestos a cambiar una y otra vez todo lo que creamos, porque sencillamente cuando las cosas no funcionan no pueden seguir. Cuando las cosas, la política, la economía, por errores bárbaros dejan de funcionar, no nos queda más remedio que montar el mundo de nuevo, construir un nuevo mundo. Y es en eso en lo que estamos en estos momentos. Antes de nada, explicaros algo que merece la pena que vayamos conociendo. El Homo sapiens tiene su importancia en el mundo, la ha tenido y supongo que la seguirá teniendo, al menos unos cuantos años o decenas de años. El Homo sapiens, desde hace 70.000 años, sin dudas de ninguna clase, ha dominado el mundo. Pero también es cierto que en los últimos tiempos ese dominio lo ha utilizado francamente mal, hasta el punto que corremos riesgo de que este planeta continúe existiendo a lo mejor dentro de 100 años. Y lo hemos hecho nosotros solitos. No podemos echarle la culpa a nadie. La culpa, si alguien la tiene, es el Homo sapiens genérico, y especialmente los Homo sapiens de los países más civilizados del planeta, que de civilizados tienen bastante poco. Decíamos que el Homo sapiens ha tenido 70.000 años maravillosos, por decirlo de alguna manera, según desde el punto de vista que lo miras. Los últimos 50 años han sido bastante malos, porque hemos estado a punto de destrozar el planeta.
el cambio climático que estamos sufriendo en estos momentos no es una improvisación, no ha surgido de repente. Lo hemos conseguido con la actividad industrial humana a lo largo de los últimos 100 años nada más. 100 años. De 70.000 años, 100 años nos han bastado para prácticamente cambiar el clima de la Tierra. Cuando cambia el clima ocurren fenómenos a veces beneficiosos y a veces muy perjudiciales. Hemos visto este verano cómo glaciares inmensos de Groenlandia se deshacían. Millones y millones de toneladas de hielo se deshacían en Groenlandia. Una isla, la mayor isla del mundo, cubierta de hielo con espesores de prácticamente nada más y nada menos que 3.000 kilómetros, que se dice pronto. Si toda esa agua que lleva el hielo se deshiciera, el mundo aumentaría, mejor dicho, los mares del mundo subirían no menos de 7 metros y las grandes ciudades costeras que tenemos nosotros dedicadas al turismo en el Mediterráneo fundamentalmente se verían sumergidas. Esto es lo que puede provocar el cambio climático y no somos el país más afectado por descontado. Pero sin duda es consecuencia de la actuación de la Tierra en esa fase de capitalismo neoliberal que ha sido un verdadero desastre para todos. Decíamos que los tiempos que corren son diferentes, muy diferentes. Estamos viviendo el final de una época y el comienzo de otra nueva. Y el hombre no está preparado para este nuevo mundo que viene. Esta es la realidad. Sin embargo, el neoliberalismo, con todas sus debilidades, con todas las aberraciones que ha cometido a lo largo del tiempo, seguramente una de las más crudas, el cargarse el mito del dinero, el mito del sistema monetario internacional, el mito de los bancos que los vamos a ver hundirse poco a poco en los próximos años. Vamos a ver, amigos, la sexta extinción, en este caso la sexta extinción bancaria. Dentro de muy poco, quizás menos de 3 años, 5 años, no habrá oficinas en los pueblos de España, ni tampoco en las capitales de Europa. Y todo procede porque un mito, como es el mito del dinero, lo hemos prostituido de tal manera que hoy día, más que una ayuda, es un grave problema para el mundo económico, para los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. El Homo sapiens tiene muchas cosas positivas y tiene también grandes defectos. Y en este momento los defectos superan a lo bueno que tiene el Homo sapiens. Y si no somos capaces de reconducir la situación, lo pasaremos muy mal los próximos años. Estos próximos meses hasta final de año vamos a tratar de desmenuzar uno a uno todos los mitos importantes que ha desarrollado el hombre a lo largo de los últimos 100 años. Vamos a dejar la historia pasada, no nos interesa. Vamos a pensar en lo que hemos creado en el siglo XX y el siglo XXI. Vamos a analizar los mitos y vamos a ver cuáles hoy día tienen que desaparecer, porque sencillamente no ayudan a la supervivencia del Homo sapiens en la Tierra. Cuando hablo de los mitos, ¿a qué me refiero? Pues lógicamente me refiero, si estamos hablando de España, por ejemplo, me refiero a las instituciones que creamos en 1975 tras la muerte del dictador. Allá por el 1978 se aprobó una Constitución. La Constitución española es un mito, uno más, que puede servir para que funcionemos mejor o para que funcionemos peor. Y con la Constitución surgieron instituciones como la justicia, que sirve para lo mismo, para que vivamos en armonía con unos jueces que arbitran los conflictos entre unos y otros,
y que si actúan, no nos atrevemos a decir con su libre albedrío porque creemos que no lo tienen, pero sí, si actúan al menos objetivamente, de forma seria, la vida, los conflictos se suavizan si hay una buena justicia. Igual que la justicia, creamos un parlamento. Nació con grandes déficits y hoy día los tiene muchísimo más. Lo peor del Parlamento español es que hoy tenemos completa seguridad de la ignorancia y la ineptitud, muchas veces querida y otras veces sencillamente porque ni siquiera se dan cuenta de ellos, la ignorancia y la ineptitud de la mayoría de los 350 diputados del Congreso, incluidos por descontado los líderes de los partidos políticos españoles. Es un mito el Congreso de los Diputados, como es un mito el Senado. Pero lo más grave de todo es que esta pandilla de ignorantes no se dan cuenta que está cambiando el mundo y que también hay que cambiar los mitos, entre otros el propio funcionamiento del Congreso de los Diputados, que es un desastre, es claro para todo el mundo. Jamás hemos tenido tantos ineptos al frente de los partidos políticos, ignorantes, sin formación, sin información, con dependencias incluso algunos de ellos, gente peligrosa para el futuro del Homo sapiens que vive en la península ibérica. Peligrosos por lo ineptos que son, por lo ignorantes, porque no se dan cuenta cómo está cambiando el mundo en estos momentos. El mito del Parlamento lo desmenuzaremos y veremos que un Parlamento con diputados elegidos a dedo por 4 o 5 ignorantes que están al frente de los partidos políticos no puede funcionar. Y de hecho no funciona. Igual que el Parlamento, podríamos hablar de la otra parte del Parlamento, del Senado. Un Senado nacido para el entendimiento de las regiones jamás se ha preocupado de lo que ocurre en las regiones. Otro mito que creamos en el año 1978 y siguientes fue el mito del Estado de las autonomías. Tenemos problemas con la organización central del Estado. Otro mito. Grandes problemas con la organización central del Estado. Esta es la realidad. Mayores problemas tenemos en las regiones. Por ejemplo, en la región de la que os estoy hablando en estos momentos, en Aragón, pero podría hablar de Galicia, de Castilla-León, Castilla-La Mancha, de donde queráis. Todo mitos que no funcionan y que, como no funcionan, deben ser cambiados. Una vez más, la ineptitud de los Homo sapiens que nos representan en el gobierno de Aragón o en las Cortes de Aragón es flagrante. Ineptos, ignorantes, sin formación, sin información y sin darse cuenta de lo que se está viviendo en estos momentos. En mi opinión, si las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón no funcionan, si el mito que constituye las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón no funcionan, tienen que desaparecer. Lo explicaremos muy a fondo y muy claramente en los próximos tiempos. Y también explicaremos por qué Lambán no debería estar como presidente del Gobierno de Aragón, ni los portavoces de los grupos parlamentarios, especialmente el de Ciudadanos, no deberían estar en las Cortes de Aragón. Todo esto lo vamos a explicar de aquí a final de año, porque es muy importante que nos demos cuenta de que vivimos en realidad algo parecido a ficciones, los mitos que creamos. Hemos hablado del Parlamento, de la Constitución, del Congreso, del Senado, de las Cortes de Aragón, de la presidencia del Gobierno de Aragón. Como estos, hay miles de mitos que utilizamos en el mundo. Podríamos hablar de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea. Podríamos hablar de lo que queramos. Todos son mitos que el Homo sapiens crea, unos relatos de ficción, por decirlo de alguna manera, para poder funcionar mejor. No estamos reñidos con la ficción, ni muchísimo menos, ni tampoco con los mitos, ni lo estaremos nunca.
pero los mitos deben funcionar para que sean útiles para el género humano, porque para nosotros y seguramente para el resto de los animales vivos del planeta y también para todo lo que tiene vida en el planeta, para todo ello creamos ficciones, pero esas ficciones deben funcionar y no deben conducir a un desastre total que acabe con todo. Decimos que tenemos que ser capaces primero de analizar las cosas y después darnos cuenta de los errores que cometemos. Estos días está de moda el ver los movimientos de todo tipo que ha habido en el siglo XX y que han dado lugar a cosas tan curiosas y tan aberrantes como el comunismo, el fascismo y posteriormente el liberalismo y el neoliberalismo. Todos sistemas generados por el hombre, por el Homo sapiens, todo ficciones para tratar de que el mundo, en este caso de Europa, vaya mejor. Sin embargo, todos estos ismos fueron un completo desastre. Ya desaparecieron el comunismo y el fascismo y pronto veremos desaparecer el neoliberalismo o, si queréis, el humanismo liberal. Todos son ficciones que crea el ser humano y las ficciones son buenas cuando funcionan y son peligrosísimas cuando son un desastre y unos pocos tratan de utilizarlas al servicio de sus intereses. De todo esto vamos a hablar los próximos meses. O sea, vamos a ver cuando acabe el verano y nos llegue ya el otoño y el invierno, vamos a hablar de ficciones y vamos a hablar de cómo deberíamos cambiarlas para que las cosas vayan mejor en el planeta Tierra. En estos momentos las cosas no van precisamente bien. La reunión del G7 del que os hablaba al principio ha resultado un fracaso como lo han sido las anteriores. No tiene sentido hoy día que 7 países compuestos por los que ganaron y perdieron la guerra mundial fundamentalmente, conformen un grupo de G7 y de alguna forma traten de orientar los destinos del mundo. No tiene ningún sentido y por lo tanto el G7, un nuevo mito creado por el Homo sapiens, tendrá que dejar paso a otro tipo de organización para que las cosas funcionen. Lo cierto es que tenemos problemas muy serios. Los tenemos con los políticos españoles y con los políticos de Aragón. Sin formación, información, ineptos a más no poder, con dependencias algunos de ellos peligrosas para los intereses de los ciudadanos. Pero este mismo problema lo vemos en Europa y el mismo problema lo vemos en el G7. No funciona el mito del G7, como no funciona el mito de la Unión Europea. Tenemos que cambiarlas, tenemos que cambiar el mito, tenemos que hacer otro tipo de organización. Y no os preocupen demasiado. Los mitos, cuando les damos una patada o les damos un macocazo, no sufren. No sufre la Unión Europea cuando le das un macocazo o dices una barbaridad sobre ella. No sufren y por lo tanto, por eso precisamente son mitos, mitos construidos por el género humano. Digo que el G7 no funciona. Y no solo no funciona, sino que tenemos al frente de los Estados Unidos y del resto de gobiernos, aunque alguno podríamos aislar, porque sencillamente hay algunas personas que intentan ofrecer soluciones, intentan ofrecer nuevos mitos cuando las cosas cambian, como sería el caso del presidente francés, pero también lo tiene difícil. Lo que es cierto es que los mitos los debemos crear entre todos. Y en este momento tenemos que tratar al ignorante presidente de los Estados Unidos, convencerle de que está en un gravísimo error que nos está aumentando los problemas por momentos. Es absurdo que Estados Unidos, titular de la moneda de reserva mundial, pretenda que sus exportaciones sean superiores a las importaciones o tan solo equilibrarlas. Es completamente absurdo
que un presidente de los Estados Unidos pueda decir semejante majadería. Solo puede funcionar el mundo en el que vivimos si hay excedentes en unos países importantes y hay déficits en otros países importantes, para que las cosas se compensen. No entender esto no es entender los mitos de los que nos hemos dotado. Y si no se entienden los mitos, los dirigentes de los partidos políticos o de los gobiernos del mundo tienen que dejar su puesto y que haya gente que al menos entienda lo que está pasando. Tenemos graves problemas en estos momentos. Ha habido momentos en la historia que hemos hecho las cosas bien. Por ejemplo, tras 2 guerras mundiales, el organizar las sesiones de Bretton Woods y ofrecer un sistema de funcionamiento que había propuesto en un momento determinado Keynes, poco antes de morir, y que ofrecía de alguna manera soluciones para la convivencia en el mundo global. Proponía un mito, el modelo Bretton Woods, que podía servir para que funcionáramos. El modelo Bretton Woods, desgraciadamente, en el 71 presentó sus primeras fallas y en el año 80 aproximadamente ya tenía grandes problemas. En estos momentos podríamos hablar hasta de 3 fases de modelo Bretton Woods. La fase 1, con Estados Unidos y los países perdedores de la guerra mundial. En la fase 2, Estados Unidos con un papel diferente, pero en el que los excedentes de uno compensaban los déficits de otros, sencillamente con el continente europeo con un peso fundamental en ese juego de equilibrios. En los últimos tiempos, hasta el año 2013-2014, hasta que llega Trump al poder, hemos vivido otro modelo, otra fase, otro mito en el que los excedentes de China permitían servir para corregir los déficits de Estados Unidos. Igual que en el mundo real, en el mundo de las finanzas, todo se equilibraba hasta el año 2013. En el año 2014, el señor Trump pretende tener una moneda de reserva, tener excedentes comerciales y pretender que sus empresas ni siquiera participen en los proyectos que se puedan desarrollar en China, Europa o en otros países del mundo. Cuando tenemos a un loco por completo, como es el caso de Trump, al frente del país más importante de la Tierra, tenemos serios problemas. Se nos carga todos los mitos, se nos carga el funcionamiento de todas las instituciones y no nos queda más remedio que poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo, todo lo que está fallando, todos los mitos que surgen, todos los mitos que desaparecen y todos aquellos que debemos conseguir que desaparezcan para que las cosas vuelvan a funcionar. Amigos, en los próximos tiempos, como digo, hablaremos de esto. Hablaremos de las nuevas tecnologías que permiten que resolvamos los problemas que tenemos en estos momentos en el mundo. Los 2 próximos años pueden ser terribles, pueden ser muy graves sencillamente porque hemos cometido gravísimos errores. De todo esto hablaremos con claridad, intentando aportar algo de claridad a un mundo de falsas noticias en que las cosas van bastante mal y que pueden ir todavía peor. Nada más, amigos. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, buenos días Aragón, buenos días España, buenos días Europa. La voz de Ángel Jimeno.